tan compleja a la vez, tan heterogénea y que cada vez la diagnosticamos más. Y que es tan importante porque la van a ver en la práctica clínica, ¿sí? Entonces, fundamental que esta charla para ustedes tenga la importancia de saber cuándo derivar a un paciente con hipertensión pulmonar, a quién derivarlo, dónde derivarlo y qué tipo de hipertensión pulmonar tengo. Hay muchos pacientes que vienen mal tratados a la consulta, por ahí les debe haber pasado, ¿no? Con sildenafil o con tadalafil, y no tienen diagnóstico realmente de hipertensión pulmonar, tienen una ecografía cardíaca, un ecodoppler con sospecha, pero sin un cateterismo derecho. O por ahí tienen hipertensión pulmonar del grupo 2 por causa izquierda. Esto es algo muy frecuente. Entonces, ¿cuál importante es saber cuáles son los signos de alarma que tenemos que tener en esta patología? Bueno, y como les decía un poco y me adelantaba, es una enfermedad crónica, multifactorial porque tiene diferentes orígenes. De hecho, tenemos una clasificación de 5 tipos de carácter progresiva y que se asocia con una elevada morbi-mortalidad. Si bien a lo largo de los últimos 30 años, donde se ha estudiado muchísimo esta patología, se ha logrado reducir la mortalidad con las diferentes estrategias terapéuticas que hoy en día vamos a ver, sinceramente aún sigue teniendo una elevada mortalidad. Y son pacientes que hay que tener cuidado muy de cerca, digamos, no son pacientes que vemos cada 6 meses, cada 4 meses, tenemos que verlos muy seguidos y tenemos que controlarlos. ¿Por qué es heterogénea? Porque puede tener múltiples causas, porque puede ser tanto de causa izquierda, como puede ser una patología respiratoria, como puede ser una hipertensión tromboembólica crónica, es decir, por un TEP previo, por un tromboembolismo de pulmón previo, como puede ser por la hipertensión arterial pulmonar, ¿sí? Que es la que hoy principalmente nos vamos a referir, porque es la hipertensión del grupo 1, que si bien es menos frecuente, es la que tiene un tratamiento específico para hipertensión pulmonar. Bien, si esto no lo hacemos con un equipo multidisciplinario, no se puede trabajar en esta patología. Así como otras patologías que a ustedes también les debe pasar, seguramente, digamos, es muy difícil poder abordar un paciente tan complejo, incluso con muchas comorbilidades, porque por ahí nos olvidamos de que el paciente que tiene hipertensión pulmonar del grupo 1 no es ese paciente que antiguamente se lo conocía como una persona de 20 años, con esclerodermia, joven y sin ningún factor de riesgo. Hoy en día son pacientes que tienen 50 años promedio, tienen comorbilidades, también tienen factores de riesgos cardiovasculares y también tengo que tener un control de todo eso, ¿sí? Es muy importante. Por eso el reumatólogo, medicina interna fundamental, los neumonólogos, son pacientes que tienen muchos compromisos pulmonares y que incluso tienen patología de grupo 1, pero por enfermedad de tejido conectivo, por ejemplo, pero tienen compromiso pulmonar. Entonces es muy importante la presencia de los neumonólogos, cardiólogos, que somos la mayoría de los que trabajamos en la parte de hipertensión pulmonar junto con neumonología, y el resto de todo el equipo que va a apoyarnos en las estrategias que le vamos a dar al paciente. Imágenes, sin un diagnóstico claro no vamos a poder hacer el estudio de hemodinamia, no vamos a poder confirmar el diagnóstico y todo el demás, no quiero olvidarme ninguna, pero todos tienen una importancia sumamente válida porque el paciente se puede internar en terapia, en unidad coronaria, puede operarse, entonces va a necesitar del anestesista y de un montón de especialistas. Para que vean cómo evoluciona esta entidad desde el punto de vista fisiopatológico y ecocardiográfico, esta gráfica me gusta mucho para que vean el impacto que tiene el diagnosticar la enfermedad en estadios tempranos. Es decir, fíjense cómo iniciamos con un remodelado vascular, no sé si con la flecha se ve o bueno, directamente lo van viendo, con un remodelado vascular inicial en la primera diapositiva arriba. Mover la flecha, mover el mouse, mover el mouse. Ahí está el mouse. Moverlo. Sí, pero está medio
Creo que quedó. Y Creo que apuntar a la quedó. izquierda. Ahí está. A la izquierda. Te fuiste. Sí, no, se ve que es medio la vida. A ver, movelo y... Sí, lo estoy moviendo, pero Ahí va. es como que tiene... Bueno, no hay problema, lo vamos viendo así, lo van viendo es fácil. Lo primero que vemos, las primeras imágenes iniciales acá, vemos el remodelado primario que se genera en esta patología de las arterias, arteriolas pulmonares, en la que hay fibrosis de la íntima, disfunción endotelial, de las células endoteliales, y ya empieza a haber cierta inflamación. Fíjense, lo importante es que en ese momento, como todavía, este es un corte del ventrículo izquierdo, eje corto, vemos, a ver si me funciona, ventrículo izquierdo, septum, ventrículo derecho. Fíjense cómo el ventrículo derecho no está dilatado y no hay ningún desplazamiento del septum. Y a medida que va progresando este remodelado vascular y se va haciendo cada vez más intenso y cada vez más hay inflamación, fibrosis de la íntima, muscularización de la media, hipertrofia, un remodelado característico que lleva a la evolución de esa lesión plexiforme típica de la hipertensión arterial pulmonar. Fíjense cómo el ecodoppler cardíaco se asemeja, a ver si se mueven, a la dilatación progresiva de las cavidades izquierdas con desplazamiento tan extremo del septum que colapsa el ventrículo izquierdo y eso lleva a una disminución del gasto cardíaco. Muy importante, ¿sí? Eso es, hablamos en ese caso de falla del ventrículo derecho. Y si lo compensamos y lo vemos desde el punto de vista hemodinámico, tenemos una etapa presintomática en la que el paciente generalmente no presenta síntomas y va comenzando a tener este remodelado con aumento de las resistencias y de las presiones. Lo podemos ver en más grande si quieren. Fíjense cómo la presión de la arteria pulmonar en el estadio inicial va aumentando, las resistencias van aumentando de manera conjunta, el tamaño de las cavidades derechas, pero llega un momento que ese gasto cardíaco que inicialmente se mantiene por expensas de un ventrículo derecho que se empieza a adaptar, luego empieza a caer, empieza a la segunda fase en la que empiezan a suceder síntomas, una etapa que todavía, yo diría, no es del todo reversible, pero con medicación tiene chances a mejorar y ya llegamos a una etapa irreversible de este deterioro con falla del ventrículo derecho. Y fíjense lo llamativo que acá vamos a encontrar un gasto cardíaco muy bajo, pero también vamos a encontrar descenso de las presiones de la arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque vamos a tener un ventrículo derecho tan dilatado y disfuncionante que no va a poder tener las presiones suficientes para oponerse a la poscarga del ventrículo derecho. ¿Sí? La flecha esta de la presión pulmonar, siguen ahí, porque el mouse no. Bien, entonces, ¿por qué mostramos este gráfico? Porque este gráfico justamente lo que nos tiene que hacer ver es decir, no tenemos que llegar a este estadio tan avanzado de la enfermedad. Y lamentablemente, el mayor porcentaje de los pacientes, cuando nos llegan a la consulta en centros especializados de hipertensión pulmonar o expertos en el área que trabajamos en esta patología, llegan en estadios clase funcional 3-4 con disfunción del ventrículo derecho o tal vez sin disfunción clínica, pero sí con falla derecha en el ecocardiograma Doppler y ya es muy difícil el manejo o por ahí vamos a tener que ser más agresivos. Lo cual hoy en día es válido en muchos subgrupos de la hipertensión pulmonar empezar a hacer screening, detección precoz de esta patología, pero esto de dar una charla de hipertensión pulmonar para entender qué es la hipertensión pulmonar, qué puede suceder y cuándo nos tiene que llamar la atención y llamar al médico especialista de cada centro que ustedes tengan o un cardiólogo que de ahí pueda derivar a alguien, un cardiólogo especialista. ¿Sí? Y todo esto lo vemos desde el punto de vista fisiopatológico, un poco lo vimos en gráfico. Todos estos son los factores que en otras también vasos pueden surgir. Acá hay lesiones típicas que son estas lesiones plexiformes que son en la etapa final de la hipertensión pulmonar.
en la que predominan muchos mecanismos inflamatorios. También hay predisposición genética, como vamos a ver hay una hipertensión pulmonar hereditaria. En nuestro país es difícil hacer la valoración del gen, que es el gen BMPR2 que está alterado, pero bueno, es también una posibilidad. Y también se alteran mecanismos autoinmunes, como lo estuvimos hablando, y todo eso genera todo esto que ya vimos, y con la terminación de la trombosis in situ, con vasoconstricción y aumento de resistencias vasculares pulmonares y por tanto disminución del gasto cardíaco, ¿sí? Eso genera un remodelado vascular excesivo, una vasculopatía obliterativa y un aumento excesivo de la poscarga del ventrículo derecho. Inicialmente ese ventrículo derecho trata, como decíamos, de compensar con hipertrofia, hace una compensación homeométrica con hipertrofia sin aumento demasiado de las presiones. Acuérdense que el ventrículo derecho, a diferencia del ventrículo izquierdo, tolera muy mal las presiones y luego, ya cuando no se puede adaptar, se empieza a dilatar, como lo vieron muy bien, y colapsa el ventrículo izquierdo. Y ahí surge el problema. Bueno, todo esto es similar, pero para que vean que también hay otros mecanismos que pueden descompensar y que además se asocian, como la presencia de este remodelado, como decíamos, adaptativo y no adaptativo, y que cuando ya no es adaptativo, lo que se altera es lo que nosotros llamamos el acoplamiento ventrículo-arterial. El acoplamiento ventrículo-arterial se puede medir a través de la elastancia ventricular y arterial. Es medio difícil a veces por métodos de imágenes y de estudios hacerlo. Hoy en día tenemos un surrogante del acoplamiento, es decir, cómo se acopla el ventrículo al vaso, a la pulmonar, a través de la medición o de un radio que tenemos, que es la sistólica pulmonar y el TAPSE, que es, el TAPSE es el movimiento sistólico del plano del anillo tricuspidio, y eso lo podemos medir muy fácil en todos los ecos Doppler. Bien. Ahí va. Está apagado. Bueno, entonces, previamente la hipertensión pulmonar se la definía como una media pulmonar más de 25 milímetros de mercurio, con unas resistencias más de 3, si era precapilar, y una Wedge menos de 15. En el 2018 surgió el simposio de Niza. Cada 5 años se hacen simposios mundiales. Este próximo 2024 nos toca, se va a hacer en 6 años en vez de 5 por la pandemia. Y en el 2018 se reunieron todos los expertos del mundo y decidieron que la presión media debería ser más de 20, es decir, se bajaron 5 milímetros de mercurio. Y eso es porque se vio, y ahora les voy a mostrar un estudio, que la presión media normal es 14 más menos 3.3 en un estudio de sujetos sanos. Con lo cual, antes se lo llamaba borderline, lo habrán escuchado, entre 21 y 24, hoy en día más de 20 ya es hipertensión pulmonar. ¿Qué problema tenemos? Es que los estudios con tratamiento específico están hechos con una media pulmonar de más de 25, con lo cual obviamente que los vamos a tratar, pero hay que discutir con todo el equipo de hipertensión pulmonar muy en claro esos pacientes que tienen 22 de media pulmonar con una resistencia muy en el límite y el resto todo muy normal de darle medicación específica, ¿no? Porque también puede ser deleterio. Bien, este es el estudio de COVAX del 2009, es un estudio antiguo pero muy interesante porque analizó en distintos sujetos sanos y vio justamente esto que les decía, que la presión media es de 14, normal, que hay un gradiente normal y que por eso se puso el punto de corte de 20, definiendo principalmente a ciertos grupos con hipertensión pulmonar de más riesgo, como la enfermedad del tejido conectivo. Dentro de ellas la más frecuente es la esclerodermia, y por eso tener importancia en detectar más precozmente esta patología. Esto, digamos, se dio en diferentes, tanto sexo como edad, y en las últimas guías del año pasado, de agosto del 2022, se definió reducir aún más
las resistencias, cada vez para tener un diagnóstico más precoz. Obviamente que todo esto genera mucha discusión de si realmente estamos frente a un paciente que todavía no tiene hipertensión pulmonar o que está ahí en el límite. Lo cierto es que de alguna manera lo que trata es justamente de detectarla en un estadio más precoz y tal vez seguirla más de cerca, ¿no? Y eso es lo que digo, es tratarlo según el caso y verlo con el equipo de hipertensión pulmonar. Pero sí lo cierto es que precapilar a partir de ahora es más de 20 milímetros de mercurio la media pulmonar, la WAIGH es menos de 15 porque no es de grupo 2 y las resistencias vasculares pulmonares son más de 2. Hablamos de hipertensión pulmonar del grupo 2 por causas cardíacas cuando la WAIGH es más de 15 y las resistencias son menos de 2. Hablamos de hipertensión pulmonar combinada, es decir, grupo 2, es decir, hipertensión postcapilar, es decir, por compromiso izquierdo hacia la circulación venosa, con un remodelado asociado, es decir, puede haber una combinación, porque nos encanta complicar las cosas, puede haber una combinación de ambas entidades que se llama hipertensión pulmonar combinada y en ese caso todo está igual, pero las resistencias vasculares pulmonares están elevadas porque hay un remodelado, un pequeño remodelado similar, no igual, similar al que estuvimos hablando del grupo 1. Y después el ejercicio que ha generado muchas, la verdad que mucha controversia desde hace muchos años que se está hablando de si la hipertensión pulmonar en ejercicio se puede definir. Hoy en día el punto de corte que pusieron es la relación de la media pulmonar con el gasto cardíaco. Sin embargo, hay estudios que en sujetos sanos el gasto cardíaco puede estar muy aumentado y también aumentar la media pulmonar. Y también está el tema de que no todos los hospitales, sanatorios y centros tienen la posibilidad de hacer un cateterismo en ejercicio. Y crean que nosotros que hacemos cateterismo, que ya es complejo, hacerlo haciendo un pedaleo en el momento que está haciendo un cateterismo cardíaco, que le estamos haciendo la punción y midiendo las mediciones, no es muy sencillo, con lo cual lo ponemos como definición, pero no es lo que usamos en la práctica clínica. Bueno, para tener un esquema de todo esto que estamos hablando, que ya lo dijimos, pero es importante que ustedes sepan, el grupo 1 es el único, si bien hay algunos subtipos que se pueden llegar a dar tratamiento específico, para que ustedes entiendan y esto les tiene que quedar claro, el grupo 1 es la hipertensión arterial pulmonar, todo esto que vivimos de la fisiopatología, y es la única que puede recibir tratamiento específico. El grupo 2 es por cardiopatías izquierdas, puede ser insuficiencia cardíaca en su mayor frecuencia, puede ser reducida o preservada, que cada vez tiene más frecuencia también, o valvulopatías. Grupo 3, patología respiratoria, enfermedades pulmonares, hipoxemia, después vamos a ver cuáles. Grupo 4, hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Grupo 5, un montón de factores que son menos frecuentes, pero que pueden ser, digamos, válidos como la sarcoidosis, patologías infiltrativas, anemia hemolítica, esplenectomía, etc. Bueno, esto es para que ustedes entiendan qué corresponde cada uno de los casos. Igual esta charla la van a tener, así que no se preocupen. Y vean que la hipertensión arterial pulmonar, que ahora la vamos a ver en gráfico, la más frecuente de todas es la idiopática, y en segundo lugar la enfermedad del tejido conectivo, que en su mayor porcentaje, como lo dijimos, es la esclerodermia. También tenemos menos frecuente, en tercer lugar, las congénitas, que hay varias, principalmente las más frecuentes, la CIA, CIB, y también tenemos menos frecuentes, pero también hay que tener contacto porque pueden ser de alto riesgo, como la hipertensión portopulmonar, el HIV, que es menos frecuente, la esquistosomiasis principalmente en Brasil o en algunas zonas endémicas, y dos enfermedades muy graves, que la verdad que las nombro ahora más, pero que están dentro del grupo 1, que es la enfermedad veno-oclusiva principalmente. Del grupo 2 ya estuvimos hablando, y dentro de las válvulas, las más frecuentes es el compromiso aórtico y la mitral, la estenosis aórtica, insuficiencia mitral, son las más frecuentes. Del grupo 3 tenemos obstructivas o restrictivas, las restrictivas son el EPOC, la obstructiva es el EPOC, y las restrictivas son cada vez más frecuentes, cada vez vemos más patología del grupo 3 por fibrosis pulmonar, o que puede ser idiopática,
por enfermedad de tejido conectivo o la combinación del síndrome fibrosis-enfisema, que hoy en día tiene mucha relación o se ve que está mucho más relacionado que otro grupo dentro del grupo 3 con hipertensión pulmonar. Grupo 4, como les contábamos, y el resto de las patologías. Ahora, fíjense cuál es la hipertensión que predomina, el grupo 2. O sea que nosotros no le damos drogas específicas a todos, ¿sí? Le damos solamente al grupo 1, al grupo 3 solo si el subgrupo de pacientes puede llegar a tener un riesgo muy elevado, que lo vamos a ver, pero solo se le da una droga, porque es la única que se estudió, un caso muy especial. En el grupo 4 se le da solamente una droga, que también lo vamos a ver, si no es operable, porque el grupo 4, recuerden, dentro de la hipertensión pulmonar, que es el único grupo que tiene tratamiento curativo con cirugía, tromboendarterectomía pulmonar, siempre que los trombos sean bien proximales. Y el grupo 5 depende de la causa, a veces es medio difícil. Bien, esta es parte de lo mismo, pero de la clasificación de las nuevas guías, en la que nos habla que la hipertensión arterial pulmonar es poco prevalente, pero bueno, que hay que diagnosticarla y que de verdad, digamos, cada vez vemos más casos, y que podemos tener pacientes en los que se les haga el test de vasorreactividad. Les aclaro que el test de vasorreactividad es ese test que se hace para ver si hay reactividad en los vasos. Hoy en día cada vez se hace menos frecuente, antes se hacía mucho más frecuente y se le daba bloqueantes cálcicos a los pacientes. Hoy en día cada vez tienen hay menos porcentaje de pacientes con bloqueantes cálcicos, porque la mayoría de los pacientes no son respondedores, y además se vio que solamente el test de vasorreactividad se debe hacer a los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática, hereditaria y asociada a drogas. Y créanme que la idiopática es la más frecuente, pero la hereditaria y asociada a drogas son poco frecuentes. En estas guías del año pasado sí dividieron un poco aquellos que son respondedores versus los no respondedores. Respondedor tiene que ver en reducir la media pulmonar por debajo de 40 milímetros de mercurio, bajando 10 milímetros y manteniendo un gasto cardíaco adecuado. Y bueno, hoy en día, ¿con qué se hace? Se los adelanto, igual la idea no es hablar de test de vasorreactividad, pero hoy en día se hace con principalmente epoprostenol, óxido nítrico. Son los dos, óxido nítrico no está disponible en todos los centros. El epoprostenol es la medicación específica, es un prostanoide endovenoso que utilizamos para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar severa. Y para los que lo vean en gráfico, fíjense esto mismo que yo les decía, a ver si anda el mouse. Me parece que no tienen ganas de trabajar ahora. Ahí va. Bueno, fíjense cómo la idiopática es la más frecuente. Este es del registro REVEAL, que es un estudio a gran escala de Estados Unidos. En segundo lugar, la enfermedad de tejido conectivo. En tercer lugar, la enfermedad congénita. Y después tenemos menos frecuente, pero sin dejar de darle importancia a las asociadas a drogas, al HIV y el resto de las patologías. O sea que la mitad sería el mayor porcentaje asociada a idiopática. Dentro de la enfermedad de tejido conectivo, el mayor porcentaje corresponde a la esclerodermia y en menor lugar el lupus eritematoso sistémico. Estos son los datos del último registro que acá en el país tenemos. Hoy en día se está haciendo el registro ARGEN-HP, que es un registro de todo el país de nuestra patología, de pacientes con hipertensión del grupo 1 y del grupo 4. Tenemos datos incipientes que todavía no están en fase de reclutamiento. Y estos son los últimos resultados de este estudio que se hizo hace unos cuantos años, se publicó hace 2 años con 627 pacientes. Y fíjense que en el grupo 1 tenemos 399, que no es poco para todo el país. Obviamente que es con el sesgo de que es un registro hecho con gente que trabaja en hipertensión pulmonar y con centros que trabajan en hipertensión pulmonar, ¿sí? Pero bueno, la importancia de que vean que en Argentina tenemos los números muy similares a los registros de afuera, con una etiología muy similar y un porcentaje de mujeres y de edad media también. Bueno, y vean esto que también les contábamos, ¿no? Que hoy en día el paciente no es ese paciente joven de 20 años
Hoy en día los pacientes tienen más edad en el momento del diagnóstico, es decir, que la edad de la hipertensión arterial pulmonar viró un poquito más allá de los 20 años. O sea, sí podemos encontrar en ciertas etiologías pacientes de 20, 30 años, pero hoy en día podemos encontrar pacientes de 50, de 60, es decir, no descarten que porque tenga 70 años el paciente no tenga hipertensión pulmonar, ¿sí? Y fíjense que si yo tengo enfermedad de tejido conectivo, probablemente también, dependiendo de la enfermedad de tejido conectivo, la esclero hoy en día se ve también más en pacientes de más edad, y la artritis reumatoidea también. Entonces, en más edad podemos tener más causas, no solo idiopáticas, sino de enfermedad de tejido conectivo. Bueno, como decíamos, dentro del grupo 1 es una entidad rara. Vean los números: 5 por millón por habitantes año. Hoy en día cada vez más alto, prevalencia hasta 30 casos por millón de habitantes. Y la edad es más o menos la que les decía, aproximadamente actual. Durante todo bueno, en este estudio muy interesante se hizo un análisis de la etiología en general, ¿no?, de todas las hipertensiones pulmonares, y fíjense que algunas etiologías se mantienen similares, como la hipertensión pulmonar idiopática, la hipertensión del grupo 2, pero por ejemplo en África o en ciertos lugares vemos más HIV, en Brasil podemos tener más porcentaje que dice otras, que es esquistosomiasis. Eso es importante diferenciar justamente las distintas causas a lo largo del mundo. ¿Y por qué es tan difícil a veces encontrar al paciente en un estadio más inicial? Es el que mostrábamos en el gráfico inicial, de que el ventrículo no está dilatado y no tiene síntomas o está estable, porque realmente los síntomas a veces son muy difíciles de definir. Si el paciente tiene grupo 3, ustedes habrán visto cualquier paciente con EPOC o con fibrosis pulmonar que puede tener disnea, y la principal síntoma de la hipertensión pulmonar es la disnea, y a veces es muy difícil diferenciarlo, lo mismo que en la enfermedad de tejido conectivo. A veces hay comorbilidades asociadas que se confunden, y la verdad es que estos síntomas inespecíficos a veces hace que no se piense, porque además no es tan frecuente, y pasa desapercibida. El paciente termina yendo a un doctor, después a otro doctor, hasta que termina teniendo el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sospecharla. Yo no digo que a partir de hoy todos lo único que piensen cuando hay disnea, que piensen en hipertensión pulmonar, pero que por lo menos lo tengan en mente, principalmente cuando hay ciertas etiologías que estuvimos hablando que pueden conllevarla. Entonces, en esos casos, si el paciente tiene disnea o tiene síntomas, uno puede empezar a hacer un diagnóstico precoz, por lo menos hacer un electrocardiograma, una placa, ver si hay signos de sobrecarga de cavidades derechas y un eco. Con esas cosas ya podemos estar pensando en descartarla o en pensar si levemente hay algunos signos de hipertensión pulmonar, y bueno, y de última lo derivamos a algún médico que trabaje en el área y poder justamente evitar que avance la enfermedad. Fíjense que los registros internacionales, francés y el REVEAL, como casi un 70% de los pacientes se encuentran en clases funcionales avanzadas. Es un problema mundial. Y como casi alrededor de 2 años se demora entre el inicio de los síntomas al diagnóstico. En nuestro último registro de Argentina fue de 11 meses, pero como les digo, estaba sesgado a buscar justo centros que se dedican a eso. Pero incluso trabajando en centros especializados de hipertensión pulmonar, a veces el paciente llega tarde. O llegamos tarde, también puede pasar. Bueno, todo esto lo estuvimos diciendo. Realmente a veces son signos que no nos llaman la atención, pero sí tenemos que definirnos si hay síntomas que inicialmente son en esfuerzos, a veces en casos avanzados ya es en reposo, y puede haber angor y puede haber síncope y palpitaciones, que también pueden surgir en otros grupos de patologías. Puede haber síntomas no específicos o que no están presentes siempre, pero también hay que pensarlos cuando hay una ruptura de un bronquio, de una arteria bronquial. Puede haber hemoptisis, puede haber angina, como decíamos, principalmente no es lo más frecuente porque puede existir por dilatación de la arteria pulmonar, se comprime el tronco de la coronaria izquierda. Hemos tenido un caso
en la que tuvimos que ponerle un stent al tronco de la coronaria izquierda, ¿sí? Un stent coronario, porque la arteria pulmonar estaba tan dilatada que estaba comprimiendo y le estaba dando ángulo a la paciente. O sea que, esto no siempre está presente, son casos muy esporádicos, pero estos síntomas que nos llamen también la atención para sospecharlo en estos pacientes. Bien, dentro del examen físico que todos ustedes tienen que hacer, es todo lo que podemos ver en un paciente que puede llegar a tener falla derecha. No siempre se valora exhaustivamente, está bueno que si uno lo sospecha que lo haga, el R2 aumentado, el latido paraesternal izquierdo positivo, el R3 en ventrículo derecho, soplo los sistólicos de insuficiencia tricuspidia y a veces se puede escuchar el de Graham-Still, ¿sí? El de hipertensión pulmonar, pulso hepático, ¿sí? Cuando ya hay una insuficiencia tricuspidia severa, bueno, todos los signos de insuficiencia cardíaca derecha que podemos llegar a ver. Ahí están los gráficos, lo pueden ver claro. Y ojo que no siempre el paciente viene con edema sin ingurgitación y hepatomegalia. Tenemos una paciente que llegó al hospital público el año pasado, una paciente de esas que uno no se olvida nunca de su vida porque hoy en día está con medicación endovenosa y vía oral y está caminando más que todos nosotros. Llegó en un estado totalmente desfavorable, muy mal y estuvo a punto de no poder continuar y llegó con dolor abdominal y distensión abdominal y ese era su único síntoma. Después interrogándola tenía más cosas y terminó teniendo lupus. Pero digo, a lo que voy, analicemos bien eso porque la paciente, gracias a Dios que alguien pasó por ahí, la vio, le hizo un eco y además después vimos que tenía signos derechos, pero empezó a evolucionar favorablemente en 24 horas y son pacientes que se deterioran rápido, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y esto, bueno, obviamente que si el paciente tiene enfermedad de tejido conectivo, esclerodermia, puede tener Raynaud, así que también hay que ver y revisar las manos, ¿sí? Que se ponen cianóticas por el efecto, digamos, de vasoconstricción. El electrocardiograma es muy importante, en realidad se ve cuando ya los signos son avanzados, no siempre es patológico, no excluye el diagnóstico, pero es un método complementario más y lo que nos tiene que ayudar justamente es ver la sobrecarga de cavidades derechas. Como vemos, el eje está desviado a la derecha, hay agrandamiento de la aurícula derecha. Acá ven bien las R's bien altas, cavidades derechas, en B2 y B3, bien altas. Hablan de gran sobrecarga derecha, hipertrofia ventrículo derecho, con T negativas. Con T negativas y bloqueo de rama derecha, puede haber. ¿Sí? Esas son las más frecuentes. En la placa de tórax también puede ser normal, incluso hasta en el 90% de los casos, pero recordar que esto es importante, ver la dilatación del tronco de las arterias pulmonares, la cardiomegalia, el agrandamiento de la aurícula derecha. ¿Sí? Eso es muy, muy importante ver también. Bien, y entonces muchas veces nos basamos en un algoritmo diagnóstico para poder definir cómo diagnosticar a estos pacientes. Lo primero que tenemos que hacer es lo que ya venimos diciendo, sospecharlo. Estas son las guías, estas son del 2018, después tenemos las guías del año pasado. A mí estas me gustan más porque son un poquito más claras, pero son iguales. Porque son más claras porque te muestran la historia clínica, los signos, los síntomas, los métodos complementarios, todo esto que estuvimos hablando. Y el ecocardiograma Doppler luego para ver la probabilidad de hipertensión pulmonar. Como vamos a ver ahora, porque es baja o alta, no se lo voy a mostrar. Si es baja yo considero otras causas, pero sigo analizando la posibilidad de que si tiene una etiología llegue a tener en algún momento. Y si es alta o intermedia, yo tengo que considerar estudios que sugieran la posibilidad de ciertas hipertensiones pulmonares que primero tengo que descartar. ¿Y por qué el centellograma de ventilación-perfusión primero? Porque es lo que les acababa de decir hace un rato, la hipertensión pulmonar que es curativa, con cirugía, es la tromboembólica crónica. Entonces, que sea negativo el centello ya nos deja tranquilos. ¿Sí? Eso es importante. Descartar grupo 2 y 3 también, y nos vamos después a la hipertensión pulmonar del grupo 1 para ver en qué etiología nos encontramos y referirlo a un centro de expertos en hipertensión pulmonar. Esa probabilidad justamente es la que nos define las causas que podemos tener
Y fíjense que este es el algoritmo que es bastante similar, en la que incorpora además el BNP, o el NT-proBNP, que no siempre está disponible, que en realidad se usa más para el pronóstico de la estratificación inicial de riesgo y el seguimiento que en el diagnóstico, pero bueno, habla un poco de dilatación del ventrículo derecho, ¿no? De distensión, y si está aumentado tiene que ver con falla cardíaca. La realidad es que hay que pensarla, sospecharla. Acá lo que nos pone, si bien no pone el centellograma ventilación-perfusión, pone pensar primero en hipertensión arterial pulmonar e hipertensión trombómbólica crónica y derivar rápidamente a un centro de expertos. Si lo sospecho, hago cateterismo cardíaco derecho, que está acá abajo, que es el método confirmatorio por excelencia de la hipertensión pulmonar. Y luego, bueno, sospecho si es grupo 2 o 3, y de acuerdo a eso defino la probabilidad con el eco, ¿no? Me gusta más el otro algoritmo, pero de alguna manera, digamos, tenemos que tener en claro que los signos y síntomas son orientativos, pero que lo que nos va a llevar a la probabilidad es el eco, y que después, si la probabilidad es alta o intermedia, el cateterismo derecho. Salvo que tenga grupo 2 de muy alta probabilidad, que uno diga, no le voy a hacer cateterismo derecho porque no se va a beneficiar con drogas. Bien, entonces sospecha, detección, confirmación, derivación. ¿Y por qué definimos a la probabilidad de hipertensión pulmonar por el eco? Porque es un estudio no invasivo que es fácilmente accesible y que puede, a través de las presiones pulmonares, de las mediciones cavidades derechas, de la función del ventrículo derecho, estimar los signos de probabilidad de hipertensión pulmonar. Hoy en día se lo define como no probable cuando la velocidad de regurgitación tricuspidia, que es esta que vemos acá, de la insuficiencia tricuspidia, es menos de 2.8 metros por segundo. Eso equivale a una presión sistólica de menos de 36. Sin tener signos adicionales de hipertensión pulmonar, que ahora los vamos a ver. ¿Por qué aclaro la velocidad de regurgitación? Porque la sistólica pulmonar no es la que sirve para la medición de la probabilidad de hipertensión pulmonar. Y esto lo van a ver en todos los ecos en la práctica, mañana, pasado, de todos estos días, que el eco informa sistólica de 36. Ventrículo derecho levemente dilatado, sin otros signos. Entonces, por ahí el paciente tiene esclerodermia y tiene disnea. ¿Y yo cómo hago para saber si realmente tiene una probabilidad intermedia, si es alta, si lo mando a cateterismo? Entonces, tengo que valorar la velocidad de regurgitación tricuspidia porque es mucho más fidedigna, siempre que sea posible. Y los signos indirectos. Es posible si es entre 2,8 con variables sugestivas de hipertensión pulmonar o 2,9, 3,4, aunque no tenga los signos. Y ya cuando la velocidad es muy alta, si yo encuentro una velocidad de 4, ya, salvo que esté sobreestimada, bueno, ya pienso en una alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Y tenemos distintas mediciones, que la verdad es que no quiero complicarlo por el punto de vista ecocardiográfico, pero ahora les voy a mostrar los signos más importantes. Este es desde el punto de vista gráfico para que vean, y con colores, que un poco tiene que ver también con la relación del semáforo que todos conocemos de pronóstico de hipertensión pulmonar, la baja, intermedia o alto riesgo de probabilidad. Esto parece muy complicado, pero es bastante sencillo. Estos son signos que en realidad en todos los ecos deberían estar, que la verdad es que están solo 1 o 2, con suerte. Fíjense que medir el diámetro del ventrículo derecho y correlacionarlo con el ventrículo izquierdo es algo sencillo y es un signo. La dilatación de la aurícula derecha, de la vena cava, el índice de excentricidad del ventrículo izquierdo, ¿sí? Si está alterado, habla esto de que decíamos, ¿no? El desplazamiento y el colapso del septum es algo. El TAPSE tiene sus dificultades, porque fíjense que lo que mide es esto, el basal, ¿sí? Del desplazamiento del anillo tricuspidio, pero no ve todo el resto. Y acuérdense que las fibras del ventrículo derecho son longitudinales, entonces a veces hay que utilizar otros métodos. Pero bueno, el TAPSE está dentro de los signos. También el cambio del área fraccional, es decir, cuánto cambia de diástole a sístole el ventrículo. NOC que se ve en el tiempo de aceleración de la arteria pulmonar, y si el tiempo es corto, menos de 100, o sea, un tiempo corto, rápido, en la velocidad que regurgita la pulmonar, también es un signo de hipertensión pulmonar. Aurícula derecha dilatada, más de 18, bueno, la velocidad de regurgitación tricuspidia.
y también la presencia de derrame pericárdico, que bueno, no está siempre presente, entre otros signos. Esto no significa que con esto solo nosotros medimos la función del ventrículo derecho. Y esto ha generado mucha controversia porque la realidad es que el TAPSE no es el mejor método para definir la función del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué se utiliza? Se hace el TAPSE, se hace el cambio del área fraccional, se mide por el Doppler tisular la onda S, y el estudio más fidedigno es el strain. Así como se hace strain en ventrículo izquierdo, se hace strain en ventrículo derecho, y se mide que si es menos de menos 21, es decir, está más bajo de menos 21, hay una falla del ventrículo derecho, que puede ser que yo tenga un TAPSE normal, punto de corte del TAPSE 18, si puedo tener un TAPSE de 20 y un strain bajo, ¿sí? ¿Y cómo confirma el diagnóstico? A través del cateterismo cardíaco derecho. Y el cateterismo cardíaco derecho se hace, siempre lo hacemos en hemodinamia, guiado por radioscopía, siempre con un cero adecuado, siempre midiéndolo de manera adecuada con el transductor puesto en el cero ideal, en donde tiene que colocarse siempre, que es en el cuarto espacio intercostal, a la altura exacta, porque cambiamos, si aumentamos o bajamos el transductor, hay cambios de las mediciones. Y una vez que hacemos todo eso y hacemos la punción, vamos incorporando, bueno, no tengo video para mostrarle, pero vamos incorporando el catéter y vamos midiendo. Lo primero que medimos es la aurícula derecha, nos posicionamos y siempre lo medimos en apnea al paciente, todas las mediciones. O sea que lo hacemos inspirar, expirar y lo medimos en apnea. Aquí tienen las presiones medias, se las dejo para que la tengan. Después medimos la presión en el ventrículo derecho. Creo que tengo un gráfico. Ah, buenísimo. Presión en el ventrículo derecho. Nos vamos luego, pasamos la tricúspide y nos vamos a la arteria pulmonar. Y luego enclavamos y medimos Wage. Ahí nos quedamos tiempo porque a veces la Wage nos da 15, nos da 16. Y puede pasar que en realidad esto defina mucho el diagnóstico del paciente. No es lo mismo tener 1 que 2. Porque yo tengo grupo 2, no le doy drogas específicas, y yo tengo grupo 1, sí le doy. Y capaz tengo una Wage que no era 16, era 12 u 11, y a ese paciente dejé de darle tratamiento específico. ¿Sí? ¿Se entiende? Va a haber otras mediciones que van a surgir también, que es el gasto cardíaco, el índice cardíaco, la saturación venosa mixta, la saturación de la arteria pulmonar, las resistencias vasculares pulmonares, el volumen sistólico, el índice de volumen sistólico, que hoy en día es un factor pronóstico incorporado también dentro de las guías, y la compliance de la arteria pulmonar, que es la oposición, por decirlo de una manera, de la resistencia. Es decir, la compliance es cuánto se dilata la arteria pulmonar, y la resistencia sería lo al revés. Fíjense, aquí están las curvas, acá estamos haciendo el procedimiento. Tenemos toda la sala acá de hemodinamia con todos los dispositivos y demás. Vamos viéndolo en el proyector y vamos viendo bien todas las curvas. Fíjense que estas son las curvas de aurícula derecha. Después tenemos un cambio brusco del ventrículo derecho, que son bien altas. Luego hay un cambio con ese knock típico de las curvas pulmonares y luego enclavamos. Siempre hay que ver que no haya un sobreenclavamiento, que a veces se va bien en ascenso, hay que lavar bien toda la zona, hay que medirla bien, hay que hacerla inspirar, expirar y tomar varias mediciones de la Wage, también varias mediciones de la presión pulmonar. Es decir, con todo esto quiere decir que el diagnóstico no se hace a simple vista y a veces nos informan, si no lo hace alguien que se dedica al área o por ahí un hemodinamista que no esté avisado en el tema, ponen números y después es muy difícil realmente poder seguir y diagnosticar y tratar a los pacientes. Y todo esto que dijimos tiene que ver un poco con que el pronóstico es desfavorable, entonces si no diagnosticamos y no confirmamos el diagnóstico, vamos a tener una evolución bastante mala. Fíjense, hace 30 años, en el registro de NIH de Estados Unidos, que está en gris, cómo los pacientes sobrevivían en un promedio 3 años, 2,8 años. Fíjense que en un seguimiento prolongado solamente el 30% sobrevivían, muy bajo. Hoy en día, a los 3 años, sobreviven casi el 75-80% de la población. Esto es un impacto realmente muy marcado, ¿no? Esto es gratificante porque uno ve la evolución de los pacientes, pero además es gratificante que con una patología tan compleja y con drogas que si bien son muy
difíciles de acceder, caras, específicas, difíciles a veces de manejar, cómo pudimos manejar o cómo se pudo manejar la evolución de los pacientes. Y fíjense que no es lo mismo tener hipertensión pulmonar idiopática, que es esta roja, que tiene mejor pronóstico, que tener hipertensión portopulmonar, que es la naranja, o que tener hipertensión por enfermedad de tejido conectivo, que es la azul. Son enfermedades mucho más graves, mucho más agresivas, entonces yo tengo que detectarlo mucho más frecuente a estos pacientes. Este es el famoso score pronóstico que todos conocemos, que está más agrandado, antes era más pequeño y tenía mucho menos variables del ventrículo derecho. Hoy en día, según las guías del año pasado, se incorporaron ciertas variables que no son el strain, porque no está disponible en todos lados, pero sí valoran de alguna manera el acople ventrículo arterial que yo les contaba. Fíjense rápidamente que valoramos la clínica del paciente, valoramos la capacidad funcional, biomarcadores, el eco. Lo que incorporó es la correlación TAPSE sistólica pulmonar, que si es menos de 0,19 tenemos un riesgo muy alto porque hay un desacople importante. Y bueno, el área que ya estaba, el área de la aurícula derecha. Incorporó también la fracción de eyección del ventrículo derecho en resonancia, aunque no está disponible en todos los centros y no les hacemos resonancia a todos los pacientes, pero bueno, también es válido. E incorporó el índice de volumen sistólico, que también se ha visto que es un factor predictor cuando es muy bajo, cuando es menos de 31, de alta mortalidad. Y también incorporó, con mucha controversia, un score de 4 estratificación para el seguimiento en pacientes con hipertensión arterial pulmonar, viendo que ese gris de hipertensión pulmonar intermedia podría dividirse en baja o alta. Eso a partir de 4 factores no invasivos, que serían la clase funcional, el test de ejercicio, el test de caminata, perdón, el BNP o NT-proBNP. Esto es con mucha, obviamente, discusión, porque con estos estudios solamente no valoramos todo el espectro de lo que tenemos en el paciente. A veces se trata de hacer algo sencillo, pero también creo que esto solo no lo podemos utilizar en el seguimiento. Sí, por ahí nos sirve un poco para ver si está más cerca del bajo riesgo o está más cerca del alto riesgo. Bueno, esto se los muestro porque es de las últimas guías. Y después tenemos otro score que usamos bastante en la práctica clínica, que tiene otras variables que por ahí no tiene los scores de las guías europeas, que es el score REVEAL 2.0 de este registro REVEAL, en la que incorpora puntaje, según, vean acá, según si el paciente tiene hipertensión portopulmonar o enfermedad de tejido conectivo, según el sexo, si hay insuficiencia renal, cosa que es una comorbilidad también frecuente, si hay hospitalizaciones, es decir, incorpora otras variables. ¿Cuál es el mejor de todos? No tenemos ninguno que sea el mejor, usamos lo que podemos, siempre usamos generalmente los dos y comparamos las guías y el REVEAL, y obviamente siempre el que sea el más sencillo, fácil, didáctico y que pueda valorar de la mejor manera al paciente sería lo ideal, pero bueno, no lo tenemos. Pero bueno, este es un score que lo tenemos en las calculadoras y lo podemos hacer. Bien, ahora vamos a ir a tratamiento para que no se me duerman. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna duda sobre lo que fue el diagnóstico y el pronóstico? Doctor. Sí. Cuando usted nos dice a nosotros que para el diagnóstico utilizamos la velocidad del flujo de la regurgitación tricuspidea, no lo aplican en el pronóstico, sino que utilizan la TAPSE o la PISAP. ¿Por qué no se reproduce en el pronóstico y sí en el diagnóstico? Ahora, es una buena pregunta en realidad, porque la velocidad de regurgitación tricuspidea, en realidad, lo que se usa para el acople es presión-volumen para definir esas curvas, ¿no? O sea, el acople, cuando uno analiza las curvas, no tengo acá la imagen, pero las curvas del loop, presión-volumen, para ver ese acople es presión-volumen, no regurgitación, no la regurgitación que tiene el paciente. Entonces, para ver el acople ventrículo arterial necesitamos medir realmente la presión que hay en ese lugar sobre el volumen que tenemos, ¿sí? La correlación. Entonces, por eso se usan esas variables, que es las que tenemos disponibles. En realidad, por eso yo decía, es un subrogante, porque lo que tendremos que usar verdaderamente son las elastancias, los dos tipos de elastancias, ventricular y arterial, de la arteria pulmonar.
¿Y por qué no se utiliza? Porque en realidad lo que uno analiza es cuánto regurgita la tricuspide. A partir de esa regurgitación, si tenemos bien claro, colocado el jet, esto también es importante remarcar, el jet de regurgitación tricuspidea bien, tiene que estar bien colocado y bien adecuado, porque si yo mido de forma errónea, estoy sobreestimando o subestimando. La realidad es que se vio que es diagnóstico, no pronóstico, es el que permite justamente definir o predecir con mucho más capacidad que la sistólica pulmonar. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Se entendió? Porque el volumen es volumen, no es presión. Sí, sí, claro. Bien. O sea, no existe hipertensión pulmonar sin insuficiencia tricuspide. Claro. Para poder medir el volumen de regurgitación tricuspide, tenés que tener una insuficiencia tricuspide. De hecho, has visto seguro ecos que dicen no se evidencia jet de regurgitación tricuspidea, no se puede estimar la sistólica pulmonar. Eso no significa que no tenga hipertensión pulmonar. Puede ser que no se haya visto, puede ser que no se haya podido adecuar el haz justo, pero bueno, tenés que tener insuficiencia tricuspidea, claro, porque tenés dilatación de cavidades derechas y la insuficiencia tricuspidea es funcional. ¿Sí? Bien. Bueno, y para... ¿Sí? Para yo diagnosticar al paciente con hipertensión pulmonar, sí o sí tiene que ser por cateterismo, porque he visto algunos pacientes que han sido diagnosticados sin cateterismo. ¿Es adecuado o inadecuado diagnosticarlos sin cateterismo? Mira, vamos a aclarar algo. Si es hipertensión pulmonar del grupo 1, hipertensión arterial pulmonar, no podemos decir que tiene hipertensión pulmonar si no tiene un cateterismo derecho. Entonces tenemos que hacer un cateterismo derecho. Hipertensión pulmonar del grupo 1. Ahora, ¿qué pasa si vos me decís, sí, pero la paciente tiene un fenotipo de grupo 2? ¿Qué sería eso? 80 años, te lo digo así fácil para que sea sencillo, 80 años, hipertensa, diabética, dislipémica, obesa, estenosis aórtica moderada, sistólica pulmonar de 45, BTR, velocidad de regurgitación 2,3 con algo, algún signo de hipertensión pulmonar. Y esclerodermia o artritis reumatoidea. O sea, te mezclo cosas, ¿no? Pero con un fenotipo de grupo 2. Bueno, ahí lo tengo que analizar, ahí tengo que ver si realmente vale la pena o no. ¿Sí? Entonces ahí hago el ecocardiograma Doppler, valoro si el ventrículo derecho está dilatado o no, si hay otras, otras implicancias en el ventrículo derecho, otras mediciones que nos hagan sospechar si hago o no. Si me da duda. ¿Para qué? Para diagnosticar y diferenciar si ese paciente que puede tener una causa u otra está en grupo 1 o en grupo 2. Ahora, si yo tengo una alta probabilidad de fenotipo de grupo 2 estamos hablando de insuficiencia cardíaca, ¿sí? No hago cateterismo derecho. De hecho, si uno analiza las guías, no se hace cateterismo derecho en el grupo 2, con alta probabilidad. ¿Está? ¿Por qué? Porque no vamos a lograr ningún beneficio y porque estamos haciendo un estudio invasivo. Es decir, ejemplo, esto tiene que quedarles, si tiene 90 años, si viene con todos los factores, si tiene una sistólica o una BTR ahí un poquito alto, analizando todo eso sin otra causa, la sigo con un eco, no le hago un cateterismo derecho y la trato como la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Ahora, si el paciente tiene hipertensión del grupo 3 por patología respiratoria, no a todos los pacientes con patología respiratoria, ahora vamos a ver el tratamiento, se le hace un cateterismo derecho, lo mismo, sino todas las fibrosis pulmonares o todos los EPOCs estarían yendo a cateterismo derecho. ¿Sí? Son pacientes, como ustedes saben muy bien, que requieren oxígeno. Nosotros hacemos screening junto con el Ferrer de las fibrosis pulmonares y hemos tenido pacientes que han desaturado bastante o han requerido mucho oxígeno en el procedimiento, entonces bueno, es complejo. Entonces se hace cuando hay una sospecha de que la hipertensión pulmonar es elevada. ¿Sí? Son ese subgrupo de pacientes que se le llama, antes se le llamaba desproporcionada, hipertensión pulmonar desproporcionada, ahora se lo llama hipertensión pulmonar con grupo 3 con fenotipo vascular. Es decir, tienen hipertensión en el eco elevada, tienen signos de sugerencias de hipertensión pulmonar elevada, por ejemplo una velocidad de 3.5, con BD dilatado, con un TAPSE bajo, ¿sí? Entonces ahí sí le hacemos un cateterismo derecho. En el grupo 4 sí le vamos a tener que hacer probablemente y le vamos a tener que hacer una arteriografía, ¿sí? Para diagnosticar también o terminar de definir la estrategia terapéutica.
y en el grupo 5 depende porque puede estar en los distintos grupos, ¿sí? Pero si un paciente te viene con la probabilidad de grupo 1, siempre cateterismo derecho, ¿está? Bien. Continuamos con el tratamiento entonces, para aclararles que grupo 2, grupo 3 y grupo 4 son el 90%, pero que en el grupo 2 tratamos para el tratamiento que conocemos hoy en día de la insuficiencia cardíaca, con fracción reducida, los 4 pilares que todos conocen, que son los ARNI y ECA, GUARA2, ARNI en primer lugar, los beta bloqueantes, los antagonistas de mineralocorticoides y los inhibidores de SGLT2, ¿sí? Empaglifosina, dapaglifosina, diuréticos, etc. Grupo 3, tratamos con oxígeno, broncodilatadores, algunas drogas específicas, digamos antifibróticas para la fibrosis pulmonar idiopática, que hoy en día tienen beneficio, pero no para la hipertensión pulmonar, o sea, el nintedanib, la pirfenidona, y en algunos casos seleccionados, el treprostinil inhalado. El treprostinil inhalado en un estudio dio beneficio en casos seleccionados de fibrosis pulmonar. Para el grupo 4 tratamos con anticoagulantes orales, cirugías si los trombos son bien proximales, angioplastias si los trombos son más distales, y si no puedo hacer nada de eso, riociguat, que es un estimulante, o anilatociclasa. ¿Está? Eso sería tratamiento médico. O sea, quirúrgico, angioplastia o médico. ¿Sí? Eso sería el tratamiento del grupo 2, 3 y 4. ¿Se entienden? Bien, ahora vamos a ir al grupo 1, que es lo que nos queda, que es el tratamiento específico. Y todo esto es lo que tenemos disponible, y todo este arsenal ha hecho que justamente el pronóstico haya mejorado. Los más conocidos por ustedes son los inhibidores de fosfodiesterasa 5, sildenafil y tadalafil, que actúan a través de la vía del óxido nítrico, aumentando GMP cíclico. También tenemos dentro de esta vía, no es la misma vía, pero también a partir del GMP cíclico, de los estimulantes de la guanilatociclasa, que no necesitan óxido nítrico para actuar, y ese es el riociguat. Después tenemos las vías de las endotelinas, que actúan sobre los receptores de endotelinas, que son vasoconstrictores, como todos ustedes saben. Bosentan fue el primero en estudiarse, ambrisentan y macitentan. Y después tenemos las vías de los prostanoides, que dentro de ellos tenemos uno de los primeros también en estudiarse, el hilopros inhalado, que hoy en día ya no se utiliza tanto, porque no serían los estudios que no tiene tanto beneficio. El epoprostenol endovenoso, que es el único que tenemos disponible endovenoso, que se da por una bomba continua endovenosa, con un catéter de PIC y una bomba que nosotros vamos regulando con un cassette que se cambia cada 48 horas. Las ampollas generalmente se van poniendo con solución fisiológica, el paciente está entrenado para eso y vive todo su tiempo con la bomba de epoprostenol endovenosa puesta. Esta droga es la única que redujo la mortalidad en hipertensión pulmonar. Después tenemos el treprostinil. El treprostinil también es un análogo prostanoide que se utiliza de forma inhalada, como decíamos, en algunos casos, principalmente en el grupo 3, o en algunos casos en el grupo 1 también, y subcutáneo, con parches subcutáneos. Se utiliza, es como si fuera un pinche, no tengo los dibujos acá, pero bueno, después lo vemos si no, como si fuera, se aprieta, se coloca como si fuera cuando se coloca la insulina, pero se le deja como un redondel, y ahí arriba se coloca otro redondel que va a tener la medicación. Después se va a pasar por una bomba que es chiquita y que tiene un cartucho muy chiquitito, que el mismo cartucho que carga es el cartucho que va a estar adentro de la bomba. Esa bomba la manejamos nosotros también, la vamos aumentando semana a semana y le vamos aumentando la dosis. La dosis, digamos, que se usa es hasta 60-80 gamas, es bastante, y se va haciendo de forma escalonada porque los efectos adversos de los prostanoides, así como otros vasodilatadores, a veces son importantes. Los pacientes tienen vasodilatación, cefalea, dolor articular, dolor mandibular, náuseas, vómitos, rubefacción facial, y créanme que sinceramente a veces es muy difícil manejarlo. Y después tenemos un análogo del receptor de prostaciclina,
que es el Celexipac bioral, que es el único que tenemos disponible bioral y que se da principalmente cuando el riesgo es intermedio, es decir, cuando el paciente no está en alto riesgo que requiere subcutáneo o endovenoso y se puede dar bioral. También se tiene que titular muy lento, cada 12 horas, y también tiene muchos efectos adversos de estos que estamos comentando, por eso tiene que ser escalonado. La dosis máxima es 1600 cada 12 horas. Todos estos son los estudios randomizados, inicialmente con epoprostenol, inicialmente los puntos de corte eran test de caminata de 6 minutos, luego en la evolución, ahí ven en rojo los distintos estudios que analizaron la terapia combinada. Cuando hablo de terapia combinada hablo de un inhibidor de fosfodiesterasa 5 y un ERA, es decir, sildenafil o tadalafil o macitentan, ambrisentan, bosentan, y con puntos de corte más específicos, es decir, valorando tal vez la tasa de hospitalizaciones y demás. Es decir, para que ustedes entiendan, hoy en día la monoterapia, una sola droga en hipertensión arterial pulmonar quedó relegada para muy pocos pacientes, y esos son pacientes de mucha edad que tienen muchas comorbilidades, pero que también lo tomamos ahí muy en cuenta, porque si la gravedad de la hipertensión pulmonar es importante, hay que ver el riesgo-beneficio. Pacientes con enfermedad veno-oclusiva, esta patología grave en la que las drogas específicas pueden causar edema pulmonar, y pacientes que están en muy bajo riesgo, que tienen esa hipertensión ahí, que en el screening que le hicimos lo detectamos, pero que le dejamos sildenafil, o algún paciente muy específico. Si no, le damos doble esquema terapéutico, y eso es lo que se vio principalmente con el estudio Ambition con ambrisentan tadalafil, que lo vemos aquí. Este es el estudio Serafin, no quiero digamos, complicarles con los estudios ni con los nombres, pero para que lo tengan, para que sepan de dónde surge toda esta estrategia, toda esta evidencia, que obviamente no tiene el N de pacientes que tiene el resto de las patologías que conocen, pero sí cómo ha mejorado, yo lo que les mostré, el impacto que ha generado. El Serafin realmente con macitentan redujo los eventos combinados de hospitalizaciones y mortalidad, no de mortalidad, de reducción de hospitalizaciones sin necesidad de terapias específicas o de progresión de enfermedad. El Ambition fue con la combinación de tadalafil ambrisentan, con lo cual a partir de ahí nos definió la posibilidad de hacer monoterapia a todos los pacientes. Y el Griffon fue el estudio a gran escala, 1200 pacientes con hipertensión arterial pulmonar, el grupo 1, es un montón. Para nosotros es un montón. Y ese con Celexipac redujo un 40% los eventos combinados, tanto de morbilidad, principalmente de hospitalizaciones, test de caminata, progresión de enfermedad, necesidad de septostomía, bueno, etc. Y ahí ven en este metaanálisis grande cómo comparamos la monoterapia con terapia combinada y cómo se reduce todo el empeoramiento clínico, como eso digo, la primera hospitalización y la mortalidad incluso que está ahí por ver en realidad. Bueno, y esta es un poco para ir terminando. Vamos a ver el algoritmo, que en realidad es el último algoritmo del año pasado, de las guías 2022. Y vemos que en realidad al paciente tenemos que analizarlo, obviamente en un centro de referencia, y definirlo hoy en día si tiene o no comorbilidades. Esta definición también generó controversia, porque si la hipertensión arterial pulmonar grupo 1 existe, y el riesgo, digamos, es el moderado, entre bajo, moderado, alto, uno ya no duda que el tratamiento es combinado. Ahora, dependiendo el riesgo, se ve si hay que agregar una tercera droga, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, hipertensión arterial pulmonar, tratamiento combinado, ¿sí? Le doy sildenafil, macitentan o bosentan, no sé. Si yo tengo alto riesgo o riesgo intermedio alto, bueno, ahí se discute, prostanoides parenterales, ¿sí? Treprostinil, o si es muy grave el cuadro, epoprostenol endovenoso. Entonces, esto es un poco lo que muestra, que se ve acá, que yo les digo, que es clase 1, y si es alto el riesgo, agregar un prostanoide. Y lo importante es seguir el paciente, es decir, yo no me voy a quedar con eso y no hacerle más estudios. Yo al paciente, todo eso que vieron en el semáforo, le tengo que hacer cada 6 meses, mínimo. Cada 3 a 6 meses valorar. A veces no hago todos los estudios, pero sí o sí lo tengo que valorar, le tengo que hacer un eco, lo tengo que controlar, le tengo que ver qué clase funcional tiene, porque esto nos va a definir si el paciente sigue en bajo riesgo, sigo con esa estrategia, si no yo tengo que agregar una estrategia.
Si el riesgo es intermedio bajo, puedo agregar Selexipag, y si no, tengo que agregar un prostanoide parenteral. ¿Se entiende? Yo no me puedo quedar tranquilo con estos pacientes, hay que seguirlos. Por eso el tratamiento, el trabajo no solo es el diagnóstico y el pronóstico, y el tratamiento inicial, sino es el seguimiento de estos pacientes tan complejos. Y los que tienen muchas comorbilidades hay que ver según las comorbilidades. Si solo es una o dos, uno lo va a tratar de la misma manera, ¿sí? No va a dejar de tratarlo por justamente eso. Y ahora, dentro del grupo 3, para que ustedes sepan, se le da importancia a ese grupo, subgrupo de hipertensión que tiene severidad cuando es más de, la media pulmonar cuando es más de 35, o cuando es más de 25 con un índice bajo, menos de 2,5. Y también, según las guías del año pasado, con resistencias más de 5. Es decir, no todo, por eso les digo, no todo EPOC, no todo síndrome combinado, que es el que está acá, y no toda fibrosis pulmonar tiene hipertensión pulmonar. ¿Sí? Que lo ven acá. No todos son severos, pero hay un 5 o un 10% que sí lo tienen y que ellos sí probablemente lo vamos a cateterizar. Van a tener limitación en el ejercicio, a veces es difícil diagnosticarlo, pero a estos, en un subgrupo, se vio cierto beneficio con drogas inhalatorias, que ese es el treprostinil inhalado. Por eso hay que tenerlo muy en cuidado, hay que tratarlo en conjunto, hablarlo con el neumonólogo y ver en conjunto todo el equipo si es pasible de tratarse. Y fíjense acá, con respecto al EPOC, justamente esto, ¿no? Los pacientes que tienen este fenotipo vascular, cómo van a tener un DLCO, una difusión de monóxido de carbono baja, y esto habla de remodelado vascular pulmonar, van a tener limitación en la capacidad funcional y la hemodinamia va a ser mucho más severa que en estos casos, si tenemos disponible el cateterismo. Esto es algo similar en pacientes comparando grupo 1 con grupo 3, en la que yo tengo que valorar la espirometría, la espirometría con DLCO, la extensión del compromiso pulmonar y la hemodinamia, si es severa o no, ¿sí? Y eso nos habla un poco también de qué estrategia voy a hacer. Y también si yo tengo la posibilidad de hacer un test de ejercicio cardiopulmonar que no está en todos los lugares disponibles. Sepan que además si yo tengo compromiso pulmonar y esclerodermia, la mortalidad, ya lo ven aquí, es altísima. Así que también tenemos que tener en cuenta eso. Y que todos estos estudios con antagonistas de los receptores de endotelinas, osentan, macitentan, ambrisentan, sildenafil, etc., en este grupo 3 no ha sido favorable. ¿Sí? Grupo 3 principalmente fibrosis, fíjense que la mayoría son fibrosis pulmonares. No han sido favorables, no han alcanzado el punto primario e incluso han sido deleterios. Solamente el INCREASE, que es el estudio que salió hace 2021, con treprostinil inhalado a 16 semanas, redujo el test de caminata de ejercicio. Obviamente en ese subgrupo de pacientes, y digo, no a todos se les da esa medicación, pero es una chance más para ese grupo de pacientes con fibrosis pulmonar, con hipertensión pulmonar severa, que complica tanto la entidad, que los habrán visto con requerimientos de oxígeno, que están muy mal clínicamente, que capaz el treprostinil puede mejorar algo, además del antifibrótico. Entonces, para llevarse a casa, la hipertensión pulmonar de grupo 2 y 3 son las más frecuentes. La hipertensión arterial pulmonar es heterogénea, crónica, progresiva y tiene una elevada mortalidad. Hay que diagnosticarla precozmente, hay que hacer screening, ¿sí? Detectarla principalmente en la enfermedad de tejido conectivo, la hipertensión tromboembólica crónica, en los pacientes que tienen TEP previo, en las patologías congénitas, ¿sí? En el HIV. El ecodoppler es la herramienta inicial fundamental para detectar la sospecha, y los síntomas son inespecíficos, pero nos tienen que hacer sospechar inicialmente con estudios complementarios y con la derivación precoz a un centro de referencia. Confirmación diagnóstica por un cateterismo derecho, y ya que estoy les aclaro que tiene que ser en un estado de eubolemia, en reposo y estable el paciente, si es posible, salvo que sea una urgencia, y una vez realizado el diagnóstico, iniciar, si es hipertensión del grupo 1, un tratamiento rápido y lo más precoz posible. Con las dificultades que tenemos en nuestro país, que el tratamiento combinado inicial muchas veces no se puede hacer y se hace secuencial
porque uno le pone tadalafil o sildenafil, porque lo tenemos disponible en el hospital, pero el macitentan, ambrisentan o bosentan nos lo da la obra social o el ministerio o quien sea unos cuantos meses después. Y eso es una problemática, ¿sí? Ni les digo si después hay que agregar una tercera droga. Pero bueno, hacer todo el esfuerzo para que el paciente tenga la máxima medicación que necesita para que pueda tener una buena evolución. Muchas gracias.